Agradezco al Señor infinitamente este privilegio que nos concede nuevamente estar en el aire para compartir el mensaje precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Agradeciéndole su atención porque están con nosotros siempre para que nos edifiquemos en la palabra del Señor y estudiemos de esta manera las Sagradas Escrituras mientras la agenda de Dios está desarrollándose. En este hermoso día voy a invitarle que se una conmigo para que hagamos una oración al Señor y pidiéndole que Él tome el control de este programa y esta palabra que se va predicada este día sea de bendición para cada uno de aquellos que lo están necesitando. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Yo te doy gracias por este privilegio que nos concedes en este hermoso día de poder nuevamente estar listos para compartir el mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes y bendigas. Tome el control, oh Dios amado, de esta transmisión y te pido que tu gracia nos bendiga y tu misericordia pueda alcanzar las vidas que todavía no han tenido el conocimiento de tu palabra. Yo también, Señor, te pido por aquellos que están pasando un momento de necesidad en este momento, aquellos que están pasando dificultades, te pido que tengas misericordia de ellos y los ayudes. Para aquel que está pasando una enfermedad, Señor, te pido que pongas tu mano de sanidad, levántalo, sánalo, y te pido que tu misericordia, Señor, pueda bendecir a tu pueblo. Ahora te pido que edifiques tu iglesia en la santísima fe, y que tu gracia, Señor, a través de tu palabra, se manifieste en esta hermosa tarde. Te lo pido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta tarde vamos a leer nuestra lectura bíblica en la carta segunda del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, versículo número 17. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee de la forma siguiente. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Muy bien, mi querido hermano y amigo, dándole seguimiento a esta hermosa epístola del apóstol Pedro, donde él nos explica las 26 características de los falsos maestros que aparecerán en los últimos días. En el sermón anterior hablábamos de la característica número 17 y, y ahí encontramos, amigos, que se han olvidado por completo del camino recto. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 15. Aquí encontramos la historia que nos narra la Biblia, estimado hermano y amigo, donde el apóstol Pedro nos trae a memoria este versículo muy importante. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces nos introducimos a la característica número 18 que nos habla el apóstol Pedro. Son como fuentes sin agua. Alabado sea el nombre del Señor. La característica, amigo oyente, número 19, son como nubes vacías. El apóstol Pedro nos habla en 2 de Pedro capítulo 2, verso 17, acerca de esta característica. Ahora, estimado hermano y amigo, ¿cuál es el pensamiento que el apóstol Pedro quiere dejarnos bien claro en nuestra mente? Cuando nos dice que son como nubes vacías, la palabra, amigo oyente, tormenta, en el idioma griego, nos habla de una tempestad, un violento viento. No es una simple ráfaga de viento, sino un viento continuo y un viento violento, procedente de una tormenta de nubes negras, que lo trastornan todo. Estimado hermano y amigo, puede ver en este momento, en el mundo espiritual,
realmente lo que está sacudiendo el mundo religioso en nuestros días. El apóstol Pedro dice que es como una tormenta, no es como una ráfaga de viento, es como una nube oscura que está llenando todo el universo. La característica número 20, hablan palabras infladas y vanas, dijo el apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 18, él nos dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Bendito sea el nombre del Señor. Característica número 21. Juegan con la naturaleza sensual del hombre. Segunda de Pedro capítulo 2, verso número 18. Característica número 22. Son como ciegos que dirigen a ciegos. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 19. Y el apóstol dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora, estimado hermano y amigo, en dos acciones por lo menos se refirió nuestro Señor de estas características mientras estuvo aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo también enfatizó acerca de estas características que nos está hablando el apóstol San Pedro. En San Mateo capítulo 15, versículo 14, nuestro Señor Jesucristo dijo, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En el capítulo número 23, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Característica número 23. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hay una nota interesante, estimado hermano y amigo, sobre este versículo. Uno de los relatos más espantosos que nos cuenta el Señor Jesucristo acerca de las actividades demoníacas en este mundo ilustra vívidamente esta característica de los enemigos de la fe. San Mateo capítulo 12, verso 43 y verso 45. Veamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, amigo oyente, entendemos los diferentes aspectos que nos identifican, las características de estos maestros falsos que aparecerán en los últimos días. Aquí tenemos un caso de reforma pero sin regeneración. El apóstol Pedro termina diciendo, 2 de Pedro capítulo 2, verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Amigo oyente, debemos de observar de nuevo que nuestro Señor Jesucristo ya había hablado anteriormente acerca de este asunto en el Evangelio según San Lucas capítulo 12, verso 47 y versículo 48. Y él dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Característica número 24. Y es una característica bastante dura que emplea el apóstol Pedro, y él dice: son como perros y cerdos sucios, segundo de Pedro capítulo 2, verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, estimado hermano y amigo, ¿está el apóstol Pedro enseñando aquí que un cristiano puede perder su salvación? Estimado hermano y amigo, claro que no. No lo está haciendo. Para comprobarlo, ve la declaración sobre la eternal seguridad en 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 y versículo 5, y el apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En ningún lugar, amigo oyente, de la Biblia llama a Dios a un creyente de la forma como el apóstol Pedro está declarando en el versículo número 22. Aquí, estimado hermano y amigo, este adjetivo que califica las características de estos sujetos se está refiriendo a los falsos maestros. Ahora, ridiculizan también, estimado hermano y amigo, estos falsos maestros la segunda venida y rechazan todo pensamiento del juicio. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ve, estimado hermano y amigo, el punto de vista de estos falsos maestros. Ahora, otro aspecto importante es que cierran completa y eternamente sus mentes a aquellas verdades reveladas en el mundo de Dios y de su palabra. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo número 5. Estos ignoran voluntariamente. Estimado hermano y amigo, entendemos esta frase que dice el apóstol Pedro: estos ignoran voluntariamente. Esto, estimado hermano y amigo, es bastante dramático y es muy importante que lo entendamos. Una cosa es ignorar algo porque usted no lo sabe, y otra cosa es ignorar algo que usted lo sabe. Eso es ignorarlo voluntariamente. Y aquí el apóstol nos está diciendo que estos maestros ignoran voluntariamente, aún sabiendo la correcta verdad, pero se hacen como los que no lo entienden. Ignoran voluntariamente
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Estimado hermano y amigo, aquí se refiere más bien a las personas que dicen, no quiero creer. Ve, estimado hermano y amigo, ¿cuál es la condición? Cuando una persona no cree por ignorancia, y cuando una persona cree pero dice no quiero creer. Esta es gente, amigo oyente, sin excusa. La gente que dice no quiero creer es gente que no tiene excusa. El apóstol San Pablo habla en Romanos capítulo 1, verso 18 al verso número 20. Veamos esta situación y esta condición. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora entendemos, estimado hermano y amigo, estos puntos de vista que el apóstol Pedro nos está planteando en esta maravillosa tarde. Muy bien, ahora entramos al capítulo número 3, versículo 5 al versículo número 6. Y nos estamos acercando, amigo oyente, a la conclusión de esta hermosa epístola. Veamos qué nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 5 al versículo número 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, entramos en un tema muy importante que nos presenta aquí el apóstol San Pedro, y es la condenación del interior mundo, el mundo que fue. Ahora, amigo oyente, la frase proviene del agua y por el agua subsiste, puede referirse, amigo oyente, a la declaración de Génesis capítulo 1, versículo número 7. ¿Qué dice allí cuando el apóstol Pedro nos hace mención en el capítulo 3, versículos 5 y 6? Esto es una referencia de Génesis capítulo 1, verso 7. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Algunos estudiosos de la Biblia, estimado hermano y amigo, han abogado por una teoría que enseña que antes del gran diluvio, mucha del agua que ahora hay en los océanos estaban en suspensión en la alta atmósfera, en forma de vapor de agua visible. De ahí se refiere que temprano como el segundo día de la creación, Dios había hecho ya los preparativos para el juicio mediante del agua que empleó en el tiempo de Noé. Estos océanos atmosféricos descendieron entonces en forma de lluvia, tal como se indica en Génesis capítulo 7, versículo número 11. La palabra anegados en el idioma griego significa, estimado hermano y amigo, cataclusos. Es la palabra que encontramos en el idioma griego. Y cuando se traduce esta palabra a nuestro idioma,
es la palabra que tenemos en castellano, cataclismo. Veamos el versículo 7. El versículo 11 del capítulo 7. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos, y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Ahora, estimado hermano y amigo, entramos a un punto muy importante. En el versículo 7 hasta el versículo 12. ¿Qué punto es el que nos presenta aquí el apóstol Pedro? Nos presenta la aniquilación del presente mundo en el cual nosotros vivimos. Y veamos lo que nos dice el apóstol Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora. Él está hablando, estimado hermano y amigo, de este mundo en el cual nosotros vivimos en este tiempo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo número 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el versículo número 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Alabado sea el nombre del Señor. Este enfoque es un enfoque, amigo oyente, muy profundo del apóstol San Pedro. Él nos habló ya del mundo pasado, que sucumbió, amigo oyente, en el diluvio. Nos está hablando de este mundo presente, y también Él nos explica de la manera como este mundo también va a desaparecer. Ahora, estimado hermano y amigo, una nota muy interesante que encontramos en estos versículos: ¿será el mundo destruido por una intervención nuclear? Es una pregunta que nos hacemos después de estas declaraciones profundas del apóstol San Pedro. Este panorama, estas imágenes que nos presenta en estos versículos que hemos leído, nos da a entender y nos hacemos una pregunta: ¿será el mundo actual destruido por una intervención nuclear? Hermano y amigo, la generación de los años 40 todavía recuerda la terrible titulares del mes de agosto de 1945. Describen la horrible destrucción de esta ciudad de Japón de Hiroshima. Cuando se supo por primera vez, la humanidad por primera vez supo acerca, amigo oyente, del terrible poder de esta energía que se produce cuando se desata el núcleo de estas partículas tan pequeñas
el mundo fue testigo entonces de la horrible destrucción de esta ciudad de Japón. Cuando se supo por primera vez de la bomba atómica y la humanidad entró en la gran profecía del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo número 10. Estimado hermano y amigo, este hombre humilde, pescador del mar de Galilea, nos presenta por primera vez la aparición de esta terrible energía. Veamos cómo la describe el apóstol Pedro en el capítulo número 3, versículo número 10 de la segunda epístola que él escribió. Y él dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos. El apóstol Pedro aquí está hablando, amigo oyente, de elementos. Está hablando de elementos químicos. Y el apóstol dice: y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amigo oyente, si la tierra será algún día destruida mediante un cataclismo que puede consistir en una desintegración atómica real, es lo que el apóstol Pedro nos está explicando en estos versículos. Con esa revelación profunda que el Espíritu Santo dio al apóstol Pedro, él nos está explicando, amigo oyente, cómo terminará esta tierra, cuál será la manera, cómo va a ser deshecha. Ahora, estimado hermano y amigo, el término griego que traducimos por elementos en el pasaje de arriba citado, o sea, segunda de Pedro capítulo 3, versículo número 10, se refiere realmente a qué cosas, amigo oyente, a la subdivisión básica de la materia, correspondiendo muy de cerca el concepto científico moderno de los elementos químicos. Si nosotros hacemos una comparación con la declaración del apóstol Pedro, en el versículo número 10, antes leído, estimado hermano y amigo, corresponde muy de cerca al concepto científico moderno que tenemos hoy de estos días de los elementos químicos. Ahora, estimado hermano y amigo, la palabra que traducimos por ardiendo, San Pedro también habla que los elementos ardiendo significan, amigo oyente, deshacerse. Es el término que traducimos en nuestra lengua de la traducción del Nuevo Testamento griego. La expresión pasarán no significan destruido, sino más bien desaparecer. Es lo que nos está diciendo esta palabra. Cuando dice pasarán, no significa destruido, sino más bien van a desaparecer. Y esto significa, amigo oyente, que van a desaparecer de la vista. Los cielos no quiere decir las estrellas, sino el firmamento, amigo oyente, o la atmósfera. Finalmente, el apóstol dice: grande estruendo y desechos. Amigo oyente, son expresiones asociadas
íntimamente con explosiones atómicas. Es el término que aquí se está empleando. Glorificado sea el nombre del Señor. La profecía del apóstol Pedro puede estar, amigo oyente, muy bien describiendo un cataclismo universal, final, cuando la tierra misma, la tierra en la cual nosotros habitamos, con su atmósfera, experimentará una vasta reacción nuclear en cadena y perecerá, amigo oyente, en una tremenda explosión. ¿Ve usted el fin a donde se dirige este planeta Tierra, estimado hermano y amigo? Estudiando profundamente la profecía del apóstol Pedro, él nos dice que la Tierra, con su atmósfera, experimentará una vasta reacción nuclear en cadena y perecerá en una tremenda explosión nuclear. Amigo oyente, aunque es concebible que las actividades del hombre pueden llevar a este final, alabado sea el nombre del Señor, lo más probable es que sea Dios mismo que haga esta desintegración cuando se desate el núcleo de estos pequeños bloques de energía. Entonces, estimado hermano y amigo, sucederá el final de este planeta Tierra. Otra nota muy interesante que encontramos de esta profecía del apóstol Pedro: la existencia de tan extraordinaria profecía en la Biblia es una evidencia, amigo oyente, de su inspiración. El descubrimiento científico de que la materia puede convertirse en energía es uno de los grandes triunfos de la ciencia del siglo XX. Y con todo, amigo oyente, esta anticipación clara de una desintegración atómica ha estado en la Biblia por más de 1900 años. Amigo oyente, la Biblia en las noticias del mañana, lo que mañana se lea, lo que mañana se diga, lo que mañana se informe, ya la Biblia lo ha dicho y lo contiene en sus páginas sagradas. Ahora, estimado hermano y amigo, porque esta profecía del apóstol Pedro, del versículo número 10, del capítulo 3 de su segunda epístola, es muy interesante. Existen de hecho otras muchas referencias en la Biblia, indicando, amigo oyente, la equivalencia fundamental de material y energía. Incluso el hecho aún más notable de que la integridad estructural de la materia es sostenida por algo que no es material, o misteriosa energía que mantiene unida, amigo oyente, a toda la creación de Dios. El apóstol Pedro, por ejemplo, nos dice que los cielos y la tierra son ahora reservados por la palabra omnipotente de Dios. La palabra de Dios es que sostiene, amigo oyente, toda su creación, porque Él en su agenda divina tiene determinado todas las cosas que Él va a hacer con su creación.
El apóstol Pedro, por ejemplo, nos dice que los cielos y la tierra son ahora reservados. Y son reservados, amigo oyente, por la misma palabra omnipotente de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dios creó todas las cosas, y todas las cosas son sostenidas por la palabra de Dios. De igual manera, amigo oyente, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, las Escrituras nos dicen que el Creador, el Señor Jesucristo, está ahora sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas, amigo oyente, hasta este momento están siendo sostenidas por la palabra de Dios, por la palabra de su poder. Veamos lo que nos dijo el apóstol Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. La palabra poderosa de Dios es la que guarda toda la creación, guardadas por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, amigo oyente, notemos que las cosas son mantenidas juntas mediante el poder. Todas las cosas se sostienen unidas mediante el poder de Dios, que es el que reserva todas estas cosas. O sea, amigo oyente, poder significa o energía. En este mismo sentido, amigo oyente, el apóstol Pablo nos dice que todas las cosas en él subsisten. O sea, amigo oyente, literalmente se unen. Todas las cosas, dijo San Pablo, en él subsisten. O sea que literalmente todas las cosas se unen. Vea lo que dijo en Colosenses capítulo 1, verso 17. Siguiendo, estimado hermano y amigo, la misma línea teológica del apóstol Pedro, donde dice que el cielo y la tierra están reservados por la palabra de Dios. El apóstol San Pablo dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él están unidas. Ahora, amigo oyente, finalmente, la Biblia nos dice que los mundos, es decir, cuando hablamos de mundos, en el griego la palabra que tenemos es cosmos. El mundo o el cosmos de espacio y tiempo fueron formados por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En Hebreos capítulo 11, verso 3, amigo oyente, estos son unos pocos de los muchos ejemplos de las percepciones científicas que tiene la Biblia. Pero veamos qué nos dice Hebreos en el versículo 3 del capítulo 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, o sea, amigo oyente, el cosmos, el mundo. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra nota importante que queremos, amigo oyente, hablar de este versículo profundo del apóstol Pedro, o sea, el versículo número 10 del capítulo 3 de su segunda epístola. No solo se afirma en las citas o referencias, amigo oyente, el hecho básico
de la naturaleza esencial, no mecánica, de la materia, sino también la identidad. Estamos hablando, amigo oyente, también de la identidad real y de la de las fuerzas nucleares y de la energía unificante que mantiene unido ese núcleo pequeño de esa partícula que los científicos en la primera era le llamaron átomo, que como usted sabe quiere decir que es una partícula indivisible. Pero usted y yo entendemos ahora que el átomo ahora es dividido, se puede dividir. Y encontramos en su núcleo una familia de partículas todavía más pequeña. Amigo oyente, de la energía unificante que mantiene unido el núcleo del átomo. Esa fuente de poder es dada, amigo oyente, nada menos que por nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador y sustentador omnipotente del universo. El apóstol dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue creado hubiese sido creado. Y San Juan dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 1 del capítulo 1 de San Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él subsisten. Él las mantiene unidas, estimado hermano y amigo. La unidad que mantiene en esos pequeños bloques es el poder unido de la palabra de Dios, que mantiene unida toda su creación. Pero un día Él va a liberar esa energía. Él que las unió también tiene el poder para volverlas a separar. Ahora, amigo oyente, no es de extrañarse que el apóstol Pablo dijo en Hechos, capítulo 17, verso 27 y verso 28, que en breve, amigo oyente, lo voy a estar leyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Los mismos átomos de nuestro organismo son preservados de una desintegración instantánea por el Señor. Las mismas células, amigo oyente, cerebrales de nuestro organismo, de nuestra persona, que los hombres emplean para idear sus vanas especulaciones acerca de su origen y destino, negando el Verbo que los creó, son mantenidas unidas por aquel a quien ellos continuamente blasfeman con su incredulidad. Bendito sea el nombre del Señor. Él referirá por un instante, amigo oyente, su bondadoso poder sustentador. El mundo entero caería en el más completo caos. Pero veamos qué nos dijo el apóstol San Pablo en Hechos capítulo 17, versículos 27 y 28. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos. Él es el que mantiene, amigo oyente, unida toda su creación. Y en las palabras de San Pablo dice, porque en Él vivimos. Él es el que sostiene todo nuestro ser, toda nuestra vida, la vida de todo el cosmos.
Y dijo San Pablo, y nos movemos, porque Él tiene mantenido todavía, amigo oyente, todas nuestras células de nuestro cuerpo. Y por esa unidad, con el cual el Señor conserva todas las cosas, por el poder de su palabra, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Estamos sostenidos por el poder de su palabra. Y de hecho, amigo oyente, eso es exactamente lo que ocurriría un día delante de la ira y de la gracia de la misericordia ultrajada. Allí huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Veamos una referencia muy importante en Apocalipsis capítulo 20, versículo número 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Desaparecieron, estimado hermano y amigo. Ahora, en el juego de la disolución atómica, amigo oyente, serán purgados para siempre. Y veremos los efectos de la maldición que han llegado la tierra con cicatrices y convulsiones físicas, desórdenes, decadencia y muerte. Y aquello que trajo la maldición, la rebelión y el pecado en las personas y en la persona del enemigo, y aquellos seres, aquellas inteligencias creadas, y todos aquellos hombres que rechazaron y menospreciaron la palabra de Dios y su gran plan de salvación en su Hijo Jesucristo, serán apartados para siempre de la presencia de Dios y de sus redimidos. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y versículo 15, el escritor nos dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo número 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y la Biblia dice, estimado hermano y amigo, siguiendo en este gran programa, lo que va a suceder cuando pase la desintegración de todas las cosas, porque recuerde que todas las cosas en Él subsisten. Gracias, estimado hermano y amigo, por acompañarme en esta tarde. Le invito para que se una conmigo a la conclusión de esta hermosa epístola. Mientras tanto, que el Señor le bendiga.